Oye, estamos terminando una excelente conversación que van a ver de aquí en más. ¿Ya? Sigan adelante. ¿Ya? Estamos con nuestro querido amigo Heinz Woods. Estamos en un local que nos recibió amablemente para tener esta conversación. El restaurante Casa del Jamón. ¿Ya? Está acá en Avenida Italia, 830, Barrio Italia, donde todos pueden venir a degustar la comida española en su mejor expresión. Así que, por favor, vengan para acá. Así que ahora vamos con la conversación. Démosle. Hola amigos, oye, hoy día estamos súper orgullosos porque tenemos un invitado de lujo, ¿ya? Un invitado que nos educa. O sea, yo sí lo sigo porque cuando me pongo a cocinar veo sus videos. El invitado es el señor Heinz Woods, más conocido por su canal Ciencia y Cocina. ¿Quién es Heinz Woods? ¿Cómo te defines? Bueno, primero, saludos a todos, saludos a ustedes también y bueno, gracias por la invitación, estos nobles patacheros. Y bueno, responder eso creo que es sencillo, más que nada creo que me conozco bien a mí mismo. Muy bien. Pero claro, soy Heinz Woods, claro, mi nombre no es muy chileno, yo nací en Chile. Ahora claramente fui criado un poco a la usanza más europea, ya que mi familia es principalmente alemana, entonces sobre todo mis antepasados. Pero bueno, en el fondo, ¿quién soy yo? Soy cocinero, o sea, yo estudié esta carrera hace muchos años atrás, porque mucha gente cree que soy científico y gracias por esos cumplidos, pero tengo conocimiento científico. Entonces, claro, llevo 20 años en esta carrera, la carrera de como gastronomía profesional, trabajando en hoteles, como chef, en restaurantes. El trabajo es estresante, trabajo que tanto nos gusta consumir, pero lo que pasa por detrás, hay todo un personal dedicado a hacerlo, y ahí estuve muchos años en eso, pero siempre con este tema de la curiosidad. Entonces la curiosidad de entender las cosas, el porqué, fue lo que me llevó a hacer esto que soy hoy en día, este educador de ciencia y cocina, y fue también lo que me trajo acá, un poco. Así es que ese es como más o menos la manera más resumida de decirlo. Bueno, entonces hoy por hoy te dedicas más a la docencia, ¿no? O sea, como hoy en día estoy en estas plataformas digitales, llámese, donde nos están viendo ahora, Sí, claro. Vivo en dos mundos. Por un lado, en el mundo virtual, donde sé que ahí donde más me conocen muchos, compartiendo y divulgando conocimiento a través de todas las plataformas digitales. Hoy en día sigo trabajando en el rubro gastronómico, pero más bien haciendo muchas charlas y muchas clases en universidades, institutos, expandiendo y dando a conocer este conocimiento. Hago muchas capacitaciones a profesionales, ¿ya? Sobre todo a docentes que quieran enseñar de esta manera. Trabajo en universidades en el diseño de ramos relacionados a la carrera de la gastronomía científica. Y bueno, me dedico a viajar por el mundo también, haciendo este tipo de charlas, congresos, seminarios donde constantemente me invitan. Y también trabajo con empresas dedicadas, obviamente, a investigar, a desarrollar productos relacionados a este tema. Entonces, en el fondo, hoy día estoy dedicado como a este personaje que formé, a este cocinero curioso. ¿Desde siempre te gustó cocinar o fue algo a lo que llegaste por alguna razón en especial? Yo creo por las tradiciones de mi familia, claro, muy buena cocina, y eso, claro, todas las culturas giran en torno a la mesa. Y de ahí empezó a nacer un poco mi pasión, pero yo creo que lo que pasaba mucho, como yo era muy curioso a esa edad, a los 5 años recuerdo bien, le ayudaba a mi madre, le ayudaba a mi abuela, no sé, a pelar habas, a pelar porotos, a revolver la olla. Ahí no alcanzaba, mi mamá tenía que ponerme una caja para revolver. Y yo, porque yo siempre decía, yo quiero que la batidora, o sea, claro, uno cuando niño, no sé, la mía la batidora, Sí, claro. el queque crudo, los batidos. Y hasta no tan niño. Eso sigue siendo hasta el día de hoy. Y después ya a los 9 años, recuerdo muy bien, hice mi primer postre, o sea, mi primera receta yo como personal.
y hice un pie de limón, lo recuerdo muy bien. Claro, me quedó horrible. A mí, claro, la familia, el mamá, papá te decir, te quedó rico, hijo, por no frustrarte, pero yo sé que me quedó horrible porque tengo la imagen acá. Pero fue como la primera experiencia personal, sin supervisión que tuve. Y desde ahí empezó a gustarme, y de ahí no me separé más del mundo de la cocina. Y obvio, o sea, soy de esa generación donde en esa época no había ni celulares, ni tablets como hoy en día. Computadora había, pero disque gigantesco. Y ahí me fui de estos niños criados por la televisión. Y la televisión por cable principalmente. Y gracias a la televisión por cable, bueno, aparte de que gracias a la televisión por cable hablo inglés. Y sí, a los 5 años ya hablaba otro idioma, qué locura, solo por televisión. Pero ahí veía los programas de cocina. Y claro, veía estos programas, por ejemplo, este programa chileno, donde salía cocinando con Mónica. Sí. Yo estaba enamorado de ella. Cuando niño me encantaba verla. Oye, pero tú te ves bastante más joven que nosotros. Y yo tengo recuerdos como vagos de... Sí, yo también, a mí, llegaba al colegio y veía cocinando con Mónica. Claro, pero bueno, uso la ciencia para el mejor. Bueno. Y oye, a esa edad siempre la cocina la veía como algo como de hobby, así como que bonito, señoras, personas cocinando. Entonces nunca lo relacioné como un trabajo. Pero cuando lo relacioné con un trabajo fue cuando vi, me acuerdo muy bien, un canal Discovery Channel, documentales, y había programas con chefs, vestidos con su uniforme blanco, sus gorros. Y a esa edad dije, no tenía idea que había cocina de manera profesional. Y ahí dije, le dije a mi mamá, me acuerdo, de cuando vi el programa, mamá, yo quiero ser como ellos. Y ahí empezó. En un momento la cocina dejó de ser como un oficio de segundo orden, por así decirlo. Así igual pasó con los peluqueros, que antes los peluqueros también era como un oficio Casi mal mirado. casi mal mirado. Pero hoy en día los tipos que se dedican a la cocina, a la peluquería, son tipos súper bien empoderados y bien reconocidos en el mundo en que se desenvuelven. ¿Qué pasa hoy en día? Ambas carreras, curiosamente, ya son carreras consolidadas donde, además de cortar el pelo y cocinar, también están ligados todos los temas teóricos a la carrera. En el caso de la cocina, estudio mucho lo que es la biología, las matemáticas, el tema de la ética, la seguridad alimentaria. Son cosas esenciales para entender eso. O sea, por ejemplo, es muy fácil tomar una tijera y cortar el pelo, pero yo no soy capaz de hacerlo, porque yo sé que yo soy bueno cortando vegetales, pero cortando el pelo de una persona podría hasta degollarla, yo creo. Yo cuando hablo con peluqueros, yo no entiendo nada, pero me encanta hablar con ellos. Me empiezan a hablar de los pH, de los químicos, esas cosas, pero genial, o sea, eso es música para mí, soy yo, porque ahí se entiende que el oficio ya pasó a ser una profesión, solo por el conocimiento ligado a eso, porque eso en verdad los transforma en especialistas y en verdaderos maestros de lo que hacen. Entonces, por eso hoy en día existe ese nivel de profesionalismo y ese nivel de estudio, preocupación y de ciencia en cada uno de los casos. Y en mi caso, obviamente, yo promulgo, investigo, aprendo y divulgo lo que es la ciencia dentro de la cocina. Oye, los voy a invitar a que empecemos a degustar algunas cositas. Que no se enfría. Claro, que no se van a enfriar. Al chileno le descuadra si la tortilla española no tiene chorizo. Sí. Le descuadra. Claro. Porque así se introdujo eso. Y ahí, Pero la tortilla no tiene... La clásica original española es solo papa, cebolla, huevo. Claro. Entonces, demasiado. No, pero eso es bueno. Pero al final, todo se adapta en base a la cultura, en base a los gustos. Claro, o sea, en Chile hubo que hacer sushi de pollo. Entonces, para tú vas a Japón te dan sashimi, pollo crudo. Pero eso lo hay acá. O sea, Su es arroz, no, pero en vinagre, y shi es arroz. Entonces sushi, arroz avinagrado o arroz fermentado. ya. Entonces el primero que existió fue, ¿cómo se llama? Este arroz fermentado, que lo fermentan con pescado, y ese se llama el nare sushi. De ahí viene, porque más que nada el sushi es una técnica china. Ah, sí. Sí, porque ellos fueron los primeros a fermentar el arroz para conservarlo más tiempo, y lo fermentan con pescado para que después se lo comían todo junto. So, hoy en día es una versión adaptada, porque claro, nadie comería ese pescado arroz fermentado. Yo una vez lo probé y es muy fuerte, fuertísimo, o sea,
Hoy en día está como bien de moda fermentar. Todo el mundo fermenta cosas, hace kombucha. ¿Qué tan saludables son estos fermentados y en qué momento pasa de ser algo saludable a ser una cuna de microbios? Ahí está el tema. Y es un tema que yo discuto y debato mucho, pero siempre desde la vereda de la información. Porque, a ver, hoy día está muy de moda fermentar, hacer fermentación en casa. Pero el problema cuando uno fermenta y lo hace de manera amateur, sin conocimientos previos, hay una línea muy delgada lo que es fermentar y lo que es podrir. Entonces la gente no lo reconoce eso, en primera instancia. Entonces yo siempre digo cuando la gente quiere fermentar, no sé qué quiere fermentar, no sé qué, su kombucha, que quiere fermentar durazno, quiere fermentar frutilla. Ya, pero hay que tener un poquito de qué significa cuando está bueno y cuando está podrido. Pero después, consumir fermento es extremadamente beneficioso, pero con su dosis adecuada. Por ejemplo, si tú te tomas una kombucha un día, no le pidas milagros. O sea, va a ser una día refrescante, rico, y mucha gente se va a ir por el baño el primer día. Sí. Porque más que nada lo que estás haciendo es consumir muchos prebióticos. Prebióticos son... probióticos, perdón. Probióticos. Sí, el consumo de microorganismos vivos. Y no hay que olvidar que nuestro sistema digestivo está lleno de microorganismos. Si no hay de los microorganismos, morimos literalmente. Y ellos son los que consumen los nutrientes, los que ayudan al proceso digestivo. Entonces, cuando tú consumes fermentados, los fermentados hechos de manera, llámese, teóricamente natural, o sea, que significa donde no son inoculados, sino se generan por, llámese, lo que está alrededor, ahí vas a consumir más esos microorganismos y van a empezar a competir con tu microbiota. Entonces, en el fondo, como la microbiota de cada uno hoy en día se considera la segunda huella dactilar, porque en todos los seres humanos es totalmente diferente, todas. O sea, tu microbiota es diferente a la mía, diferente a la tuya, a todos los que están acá. Entonces, cuando tú consumes kombucha, consumes, no sé, masa madre, consumes cervezas de un buen fermento, estás contribuyendo más a eso. Y el tema es que si tú abusas de eso, destruyes tu microbiota. Ese es el tema. O sea, destruir el punto de vista que vas a tener algunos microorganismos que no van a digerir eso, pero no el resto. Entonces tú, por ejemplo, en el caso de la kombucha como ejemplo, debes tomarlo idealmente, no sé, 3 a 4 veces a la semana. A mí me encantaría, o sea, yo si tuviera que promulgar ahora en Chile, me encantaría que fermentáramos más como los coreanos. Los coreanos tienen una cultura, el kimchi, su gochuan, todo, porque tienen una cultura de eso, por eso en Corea son lejos las personas más saludables, entre comillas, del mundo, ya tienen una longevidad, los japoneses también, porque todos los días consumen fermentados. En Chile consumen poco fermento, o sea, queso, vino, cerveza. Ahora la kombucha, que está muy de moda. Claro, eso está bien. Yo, por ejemplo, en mi casa me hago... No, mentira, siempre tengo hecho chucrut. Ah, buenísimo. El chucrut. Yo también lo consumo muchísimo. Sí, me gusta mucho. Ya. Ahora, pero como tú dices, hay que entrenarlo porque cuando la primera vez que hice, ¿Te fuiste? no, fue terrible. ¿Te fuiste por- Me pasó una cuestión como bien media vergonzosa, pero No pasa. porque había salido con una chica Ah. y me tuve que ir para mi casa. Sí. Me tuve que ir para casa. Porque ahí No, fue viene terrible. el ataque, no pasa. Fue terrible, así como que... Elegiste el peor momento para consumir. Yo, claro, sí. Sí, pero ahora, claro, lo consume y no te pasa nada. Ahora nada, claro. El chilensis, como digo yo, es repollo y vinagre, es un encurtido. Claro. Eso se denomina. El alemán y el de muchas culturas es fermentado. Fermentado, claro. Claro, pero después está el segundo churro que hacen los alemanes, que después de que lo fermentan, lo cocinan. No cocina. Entonces cuando lo cocinas, claro, matas muchísimo los microorganismos, pero te quedas con lo bueno. Te quedas con su remanente y sigue siendo beneficioso. Ah, sí, claro. sí. Yo tenía la duda con eso, sí. Sí. O sea, el chucrut no lo cocinaba. porque más que nada los microorganismos como generan estas sustancias y estas reacciones dentro de los vegetales, si tú lo cocinas, igual estás consumiendo lo positivo, digamos. Ya. Porque el mismo caso de la masa madre, yo digo, la masa madre tiene una colonia genial, la horneas y se muere todo, pero consume sus beneficios. Ah, perfecto. Tengo la sensación de que en los últimos años hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa. Que antes yo me acuerdo cuando chico, yo no recuerdo que alguien se dijera soy intolerante a la lactosa. Eso ha sido siempre y se desveló ahora último, o hay un cambio en la alimentación que generó este tema de la intolerancia a la lactosa en los últimos años. Estos son
dos corrientes que uno tiene que analizar, porque hay dos teorías interesantes y uno siempre tiene que verlo desde ese punto de vista. Porque si inmediatamente empezaríamos a pensar como alarmistas, no, es que la alimentación la han cambiado, que la han modificado, ya está todo mal. Claro, ese sería el perfil alarmista, diciendo que han modificado nuestra alimentación y ahora por eso todo nos cae. Pero pasa lo siguiente. Gente intolerante a la lactosa, gente intolerante al gluten y a otras cosas, siempre ha existido. ¿Por qué lo sabemos más hoy en día? Primero, antes a alguien le dolía el estómago por eso y no iba al médico. Entonces se queda con el dolor, me cae Pensaba mal. que comí algo y me cayó mal. Claro. Entonces, recién estos últimos 20, 30 años se está estudiando demasiado. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos más conocimiento de cómo son las cosas antes, porque antes era un dolor de estómago y se acabó. Y hoy en día hoy en día tenemos los especialistas dedicados a estudiar estas ramas que antes simplemente o no existían o simplemente no eran correctamente divulgados. Hay una nación de un pueblo de Escandinavia que se dice que ellos son el único pueblo que es 100% intolerante a la lactosa, que es un pueblo de Escandinavia. Y que por su microbiota y demás. ¿Por qué motivo? Porque claro, ellos se han criado solamente con la leche de sus propias vacas en esa zona. ¿Y qué pasa hoy en día? O sea, si analizamos la leche que tomamos hoy versus la leche de 30 años, posiblemente y teóricamente esa leche era exclusivamente de los pastos de Chile, de las vacas de Chile. ¿Y qué pasa hoy en día? Claro, por la demanda que hay, tenemos leche importada de otros lados, entonces tal vez ese código genético de esa leche sea diferente y tal vez el cuerpo le cuesta asimilarlo. Esa es otra teoría bien interesante que está surgiendo hoy en día, porque si me preguntas, o sea, porque hay gente que dice, yo comía el pan de antes y no me hinchaba y el pan de hoy día me hincha. Tal vez una teoría, por eso es como hipótesis, es decir, que tal vez esos trigos, como fueron criados en otro país, son como otros suelos diferentes y tienen un código genético diferente, tal vez nuestra microbiota, nuestro sistema digestivo no lo asimila bien. No está adaptado para Claro. ese tipo de trigo. Oye, yo el otro día vi un video tuyo y casi me fui de espalda. vi un video en donde tú hablabas del cuesco de la palta, que decías que el cuesco de la palta no sirve para nada. Lo que dije ahí, y lo he dicho muchas veces, y lo tengo hasta en mi libro, un capítulo dedicado completamente a eso, es que el cuesco de la palta no va a servir para esta teoría que nos encanta a los chilenos, que es para evitar que la palta no se oxide. No se oxida. ¿Ya? Entonces, como uso alimentario para que no se oxide la palta, no sirve. ¿Ya? Y no, incluso la gente dice, lo coloco fuera del refrigerador, la palta en el refrigerador y no se oxida. Coloco el cuesco en un vaso y no se oxida. He botado el cuesco al basurero y después saco mi palta y no se oxida. O sea, y lo primero que explico es que la oxidación es una reacción química y hay una ley que se llama la ley de Van Hoff que dice que si le resto algo 10 grados, las reacciones la reduzco, o sea, le desacelero las reacciones a la mitad. Entonces, ¿qué pasa? En un refrigerador tú tienes un promedio 5, 6, 7 grados y a temperatura ambiente tú tienes una media de 20, 25 grados, dependiendo de la época. Entonces, claro, todas las reacciones químicas en general, la del tipo alimentario, van a ocurrir más rápido a temperatura ambiente. Pero en cambio, si tú tomas tu palta y la refrigeras, la reacción va a hacerse mucho más lento. Y este experimento lo he hecho demasiadas veces, en muchos años, y con todas las variedades de la palta que hay en Chile. Ahora, claro, si yo tengo la humildad y la seguridad de decir que no sirve para nada, es que no va a servir para ese uso. Ahora lo importante es que si no sirve, está bien, pero yo no le voy a estar diciendo a la gente que no le coloque el cuerpo a la palta, porque eso para mí sería como destruir un poco la tradición. No, pero yo le voy a decir, mamá, ya, por favor, ya lo conversamos, ¿ya? No sigas. Me dijiste que dice, para acelerar la maduración de la palta hay que envolverla en papel de diario. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por calor? Porque las frutas en general generan un gas. Y el gas se llama etileno y es el gas de la maduración. Perfecto. Entonces, la fruta que más genera ese gas es el plátano. Entonces, por eso están estos dichos y mitos, pero que muchos son ciertos, donde si uno coloca un plátano cerca de una palta, ese etileno va a hacer la madurar más rápido. Pero tú también, si envuelves una palta en un papel de diario específicamente, se concentra ese gas y se madura a sí mismo mucho más rápido, así que es totalmente efectivo. Mira qué buen dato, ¿no? Mira, Claro. mamá por lo menos puede envolverla, eso sí. Hay un tema que he estado leyendo en el último tiempo
con la cantidad de los microplásticos y cosas que estamos consumiendo. Que hoy día incluso, si somos alarmistas, como tú dices, podría llegar al caso que compramos. Porque yo puedo ir a la feria o a la Vega, donde se supone que hay verduras frescas, ¿ya? Pensando en que a lo mejor voy a comprar eso porque me van a hacer mejor y eventualmente me pueden hacer peor. ¿Qué tan de cierto hay en eso? Hoy día, como sabemos más, tenemos más especialistas, tenemos más información, pero también cuando hay un exceso de información, viene de la mano de la desinformación. Y sobre todo son cuando no especialistas son los que divulgan este tipo de mensajes. Entonces, a ver, en esto hay que ser muy honestos. Hoy en día, ¿tenemos microplásticos? Sí. Ahora, claro, si comparamos nuestro uso de plástico de 100 años atrás, claramente antes era menor, porque la industrialización, todo eso ha ayudado mucho más. Y claro, por un lado la basura plástica se acumula con el tiempo y demás. Ahora, ¿qué se sabe hoy en día? Sí, estamos muy expuestos. Pero también no hay que olvidar que estamos expuestos a muchas otras componentes plásticos que no son necesariamente los alimentos. O sea, los equipos móviles, los celulares, todo a nuestro alrededor es plástico. Y por lo menos yo siempre voy a defender el plástico desde el punto de vista que es un material seguro de utilizar, desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Es económico hasta el día de hoy y sigue siendo muy asequible y tiene muy buenas propiedades dependiendo del área que se utilice. Aislantes térmicos, conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sería muy fácil decir, es que vámonos al vidrio, vámonos al acero, pero los costos subirían. La gente, no sé quién, si van a comprar, o sea, su fruta en un envase de vidrio o envase metálico, los costos obviamente se alarman. Y hay un tema ahí, por ejemplo, que hay mucha gente criticando, si voy al supermercado, ve una fruta envuelta en plástico, y la gente se alarma. Pero hay que comprender lo siguiente, o sea, al envolverla en plástico, y sobre todo si está en frío, estamos dándole más vida útil a esa fruta. Entonces, cuando uno la compra, va a estar en un punto óptimo de consumo. Porque, ¿qué pasa si esa fruta se pudre en el supermercado? Bueno, o en almacén, pero hablemos del supermercado en este caso, se bota. Y cuando se bota, genera más contaminación de lo que ese plástico podría haber hecho. Pero volviendo al tema, hoy en día el plástico nos rodea en todos lados. Y el consumo plástico, lo queramos o no, es inevitable. Por ejemplo, yo puedo estar comiendo un yogur con mucha tranquilidad y esta cuchara, usen su imaginación por favor, esta cuchara podría ser plástica. Entonces ya solo echármela a la boca, ya estoy consumiendo plástico. Claro. Y puede ser un yogur súper ahí, así, filtrado, o sea, impecable, con todo, o sea, hecho en puro vidrio, que jamás tocó un plástico, pero ya con solo este pequeño hecho de a la boca, listo, entonces ya estoy consumiendo. Los estudios que existen hasta el día de hoy no tienen evidencia suficiente para decir que los microplásticos son un problema, así como letal. Sí, claro, los estudios apuntan a que puede ser un problema que se acumula a largo plazo, pero hay que olvidar lo siguiente: nuestro intestino, que es bastante inteligente, excreta lo que no le gusta. Entonces, si tenemos, claro, cierta cantidad de plástico, la vamos a excretar. Ahora, claro, otros estudios apuntan a que se acumula. Pero si me preguntas, aún falta mucha evidencia. Hay demasiada información y siempre atacan los alimentos. ¿Y por qué atacan los alimentos? Porque los alimentos no se pueden defender. ¿Quién es el abogado de los alimentos? Pero una vez más, es consumir nuestros alimentos con toda la seguridad e informarse de fuentes fiables. Sí. Y jamás olvidar los cuidados de higiene, de consumir alimentos adecuados, de comprar los alimentos en zonas seguras y confiables. Eso jamás se va a perder y lo que siempre abogo hasta el fin del día. Pero precisamente con el tema de lo que son los pesticidas, de la fruta y verdura, eso también estamos consumiendo cantidades mayores a las que debiéramos, por ejemplo. Lo queramos o no, van a haber pesticidas en nuestra comida. Yo siempre digo a toda la gente, lo queramos o no, todos los días la gente consume pesticidas. Y hay un pesticida que es extremadamente legal y la gente lo consume con descaro, y es el café. La cafeína se denomina un pesticida. Entonces es el pesticida más sabroso de todos, lo sé. ¿Ya? Pero ¿cualquier café o...? La cafeína es un pesticida, por definición. Ya, pero ahora vamos a lo que tal vez, por orden de la pregunta, los agroquímicos. Los agroquímicos añadidos, obviamente para evitar. Ahora hay que recordar que los pesticidas se añaden, claro, para evitar plagas, para evitar enfermedades, para matar bacterias, hongos. Que claro, no queremos consumir eso porque eso sí que puede ser un potencial peligro. Ahora, ¿qué pasa? No hay que obviar lo siguiente: muchas frutas producen pesticidas de manera natural. O sea, le ponga o no le ponga nada,
la fruta o la planta Que un por sistema tema autoinmune. de supervivencia lo va a generar. Ahora son algunas frutas, no todas, así que no podemos generalizar para decir todos los casos. Perfecto. Ahora, en los otros casos, claro, uno tiene que irlo porque si no, o pierde la cosecha, o estamos yendo otros elementos a otras cosas. Ahora, ¿qué pasa? Yo hice una publicación de esto, y claro, tengo mucho apoyo, pero también nos faltan los detractores. Eso está bien, así es la ciencia, uno no tiene la razón absoluta. Siempre es bueno debatir y llegar a un buen diálogo, porque el fin es informar. Pero también muchos especialistas y agroquímicos especialistas me mandaron mensajes y me dijeron que agradecían la información. Entonces lo que muchos me decían es que claro, muchos de estos pesticidas que se añaden, además de proteger el producto, después se volatilizan rápidamente porque tienen vida útil. O sea, los añado cuando la fruta está en crecimiento, pero después cuando la fruta se comercializa. No es que quedan Claro, per se en el medio ambiente. claro, y se van. Ahora no son todos los casos porque hay muchísimos pesticidas, pero en la mayoría de los casos los pesticidas están principalmente en la superficie del alimento. Así que un buen lavado basta y sobra porque son principalmente hidrosolubles. Ahora también están otros liposolubles y eso es otra historia. Pero también cuando tú le aplicas una cocción a tu fruta, a tu verdura, ya lo eliminaste todo. Así que claro, vamos a estarlo consumiendo en bajas dosis, pero si queremos experimentar los problemas que ellos dicen, debemos consumir es que demasiados kilos de fruta al día. Y ahí está el dicho de Paracelsus, que la dosis hace el veneno. Entonces, lo querramos o no, ahora en esta mesa, sin menospreciar a nadie, todo esto es veneno puro. Pero en la dosis, por ejemplo, esta agua que estoy bebiendo acá, esto es veneno. Si le hielo. ¿Y cuál es la dosis letal del agua? 50 litros al día. Yo no sé quién toma 50 litros de agua al día. Y antes, ya al litro 8, ya la gente ya estaría enguatada. Porque obviamente nos morimos de una sobrehidratación que se denomina, ¿ya? Y luego puede pasar con todas estas exquisiteces que tenemos acá. O sea, aceitunas, claro, pero 17 kilos al día. Así que una vez más, los alimentos existen Dependiendo por de la algo. dosis. Claro. Y todo siempre depende de la dosis. Oye, y precisamente porque la vereda contraria de esto ahora mismo es como la comida orgánica, ¿no? Entonces, y de repente hay huertas orgánicas y que incluso a veces, no a veces, siempre, un poco más cara que Bastante más cara. Sí, que Sí. lo que uno compra en la vega o en las ferias. O sea, orgánico hoy en día se define como una fruta con marketing. Porque está con marketing, o sea, que tiene muchos costos adicionados. Porque ahí podemos discutir que si es mejor o es peor desde el punto de vista sabor, desde el punto de vista apariencia, eso es totalmente discutible, porque va a depender de la cosecha y de la variedad. Ahora, orgánico, dependiendo de la normativa de cada país, va a ser diferente. Por ejemplo, para que lo orgánico se autoriza el uso de ciertos pesticidas. Así cuando se informa a la gente que está libre de pesticidas, es como ese libre, pero donde queda un porcentaje. Entonces, claro, tal vez no se usan los pesticidas industrialmente más conocidos, pero se utilizan otros. Ahora, ¿por qué la fruta suele ser más cara? Porque también lo mismo, tiene menos vida útil. Y pierden mucho las cosechas y tienen que venderlas rápido. Entonces uno entiende el porqué. Ahora, yo me he topado con todo, he probado orgánicas, bio, agroecológicas, y a veces he tenido muy buenas experiencias y a veces las experiencias no son muy buenas. Y en eso hay que ser bien honesto. Porque para mí, orgánico o modificación química es cualquier elemento que en su composición tenga moléculas de carbono y hidrógeno. Y eso no es todo. Entonces, para mí, en la teoría, no todos los alimentos son orgánicos, por la teoría de la química. Ahora, por la teoría, digo yo, de lo agroecológico o de la agronomía, creo que está esa discusión, pero una vez más, no significa que necesariamente va a ser mejor. La gente del mundo patachero, como nosotros, de la comunidad patachera que nos sigue hace ya un rato, dentro de las cosas que disfruta de repente tomas un buen trago. Entonces, y a veces suele pasar que se les pasa la mano. A veces. Entonces, ¿qué es realmente efectivo para pasar la caña y qué es mitología pura? Sí, hay muchos temas, claro. Porque una vez más, como dije, anteriormente la gente se emborrachaba y listo. Hoy en día con todos estos especialistas y pseudo especialistas salen un montón de recetas y mito urbano. Ahora, la caña, claro, ocurre y es simplemente porque nuestro cuerpo está deshidratado y porque genera mucho, nuestro hígado genera mucho un componente que era derivado del acetil, que ahora olvidé el nombre, pero ya se lo diré. Y eso nos genera esa sensación, obviamente, de caña, digámoslo con toda honestidad. Entonces, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Hidratarse. Claro. Y los especialistas dicen hidratarse.
Ahora no hay que olvidar lo siguiente. Claro, el agua es la mejor fuente para hidratarse. Ahora, si el agua, por ejemplo, tuviera electrolitos, minerales, sigue siendo beneficioso también. Ahora, no hay que olvidar que un alimento, por ejemplo, como este sabroso jamón, también tiene agua. Entonces, esa agua también te va a beneficiar en que tu cuerpo te reanimes y te rehidrates. Ahora también, este jamón también tiene proteínas, tiene grasas, y esos son elementos esenciales para que nuestro cuerpo tenga combustible para funcionar. Porque al final, el cuerpo todo lo metaboliza en glucosa, y es para la benzina para que nuestro cuerpo funcione. Entonces, al final, si consumes agua y un poco de alimentos, sin exagerar, eso te va a beneficiar. Entonces, al final del día, mucha agua, alimentos ricos en agua y puede ser alimentos también ricos en proteína, sin abusar, ¿ya? Porque uno siempre piensa que los efectos van a ser como inmediatos, como que me tomo un vaso de agua, estoy listo. No, para todo, con tiempo y presión, porque ciencia y paciencia. O sea, desde ese punto de vista también tendría la misma lógica de la gente que dice que se toma un caldito, o sea, esos calditos levanta muerto que dicen. Claro. Es precisamente por la Tiene hidratación. agua y proteínas. Aparte, no hay que olvidar que al final todos estos platos también tienen un tema cultural ligado. O sea, los levanta muertos, los ceviches. Ir a comer un mariscal al mercado. Exacto, después Año Nuevo, ir a pasar allá. Claro, los mariscos tienen muchos beneficios que son similares a los que comentaba acá del jamón. ¿Ya? Pero también hay, claro, ciertas cosas arraigadas de sugestión a todo alimento que consumamos. Es como los afrodisíacos. Si no, yo voy a comer este bowl de ostra o de erizo y voy a estar listo para la acción. Y claro, es mucha sugestión. Hasta el día de hoy se siguen haciendo estudios que por un lado intentan no darle toda la preferencia a eso, pero al final el cerebro es nuestro órgano más poderoso de todos y nos puede... Yo me puedo estar tomando un agua y creyendo que el agua va a ser afrodisíaca, y lo va a hacer. Es solo por el poder que tiene nuestro cerebro. Oye, nosotros hace un tiempo atrás grabamos un capítulo del Mercado Central. Claro. Y también nos dimos de científicos. O sea, lo buscamos, claro. Entonces empezamos a investigar y dimos con una teoría, que no sé si será tan cierta o no, que el aporte del zinc básicamente es lo que da la característica afrodisíaca que podría tener eventualmente el marisco. Claro, porque no hay que olvidar que el zinc, claro, un mineral esencial, un metal, beneficia, pero ¿a quién beneficia más curiosamente al hombre? No. Porque nuestras glándulas, nuestras gónadas, se nutren de zinc. Entonces, si uno quiere tener un buen desempeño, lo que uno quiera, el zinc ayuda mucho. Y ahí está el beneficio de las óxidas. Entonces, es algo que se conoce hace mucho tiempo y que hoy en día ha sido validado. Y una vez más, ¿es bueno consumir mariscos? Sí. Ahora también no abusar de ellos. O sea, si te vas a comer un cerro probablemente no te va a ir muy bien. Vas a consumir tanta proteína que al final del día vas a terminar cansado. Así que todas sus dosis adecuadas. Así que, y una vez más, no esperes los efectos de consumir una vez. Esto es algo constante. Así que si quieres tener buena salud ahí, obviamente nuestros aparatos reproductores, es bueno consumir zinc. Uno de nuestros seguidores es un doctor que nos quiso hacer una pregunta respecto a algo muy similar a lo que estábamos hablando, sobre el alcohol. El alcohol, el rendimiento ayuda o no ayuda, porque yo he escuchado a gente que no, yo me tomo un trago y no me para nadie. Claro. ¿Es realmente un aporte o va en desmedro de rendimiento? A ver, ¿qué dice la ciencia? Si uno consume alcohol, claro, ¿por qué consume alcohol? Por un tema, bueno, además del sabor y la experiencia, está en un tema social. Porque muchos dicen, no, es que yo con alcohol me desinhibo, me coloco más contento, me coloco más sociable. Y eso está bien. Lamentablemente hay gente que depende de eso y yo siempre digo, bueno, para poder tener control. ¿Qué pasa cuando uno consume alcohol? Claro, en muy baja dosis, estamos hablando de un par de sorbos. El alcohol también, como tiene un contexto social ligado, pero hablando de decir alcohol, nos ayuda a generar otro tipo de hormonas neurotransmisoras que van a reaccionar en tu cuerpo. Y estamos hablando de serotonina, dopaminas y oxitocina. Entonces la oxitocina, que es la principal, es la famosa hormona del amor. ¿Ya? El químico del amor. Entonces cuando uno siente amor a otra persona y siente apego por esa persona, es una alta dosis de oxitocina que está generando nuestro cerebro.
Entonces el alcohol potencia eso, lo potencia, una vez más. Pero una vez más, pero cuando consumimos un exceso de alcohol, y el exceso de alcohol podría ser poco más de una copa, va a depender una vez más del contenido alcohólico, Del organismo de cada persona. va a ser el efecto contrario. ¿Ya? Una vez más, el alcohol va a funcionar diferente en general en todas las personas. Claro, las personas si consumen mucho alcohol se emborrachan, y eso es un hecho, podríamos decirlo. Pero claro, todos los páncreas, todos los hígados son diferentes, y al final en eso radica. Entonces una vez más, una baja dosis de alcohol puede ayudar, teóricamente puede, pero eso teóricamente, no es que sí o sí. Pero una vez más, el exceso va a ser el efecto totalmente contrario. Ahí uno va a tener menos desempeño en la cama o en la superficie que uno quiera, no va a tener el desempeño que uno está esperando, y eso se aplica tanto a hombres como mujeres, y en eso hay que ser bien directo. Doctor, ahí está la respuesta. Oye, a propósito del alcohol, ya que estamos hablando del... Hemos hablado harto de es que es un tema que por ahí nos toca, digamos. salud por eso. Claro. De hecho, Alvariño... Hay que recargar. Claro, hay que recargar. Oye, a propósito del alcohol, yo cuando era chico me crecí casi con el crecimiento que tuvo la industria del vino en Chile. Y resulta que hubo un momento que nos decían que las propiedades del vino eran increíbles, así, cada día le encontraban más propiedades. Antioxidantes. Claro, básicamente los antioxidantes. Pero después salen unos estudios que dicen que no hay alcohol bueno para el cuerpo. Claro. Entonces, ¿es o no es? Porque hace poquito leí nuevamente que pueden ser, que no sé quién está detrás de esas publicaciones, que Fuente no confiable. claro, que nuevamente que el vino, claro, los antioxidantes que tiene son beneficiosos. ¿Es beneficioso los antioxidantes del vino o no para el cuerpo humano? Lo son. Lo son. Ahora, ¿qué pasa? Uvas, ¿ya? Que ya tienen muchos antioxidantes, y gracias a la fermentación que ocurre, esos antioxidantes se hacen mucho más digeribles. ¿Qué significa eso? Hay que tenerlo desde este punto de vista. O sea, para que esto funcione, hay bacterias o levaduras. Por lo general, tenemos todo un ecosistema de microorganismos que logran este maravilloso producto. Entonces, cuando una bacteria o un microorganismo entra con la uva, claro, viene todo el proceso de fermentación, pero como que, digámoslo así, mastica esa molécula, que es una larga molécula, y eso lo va a hacer mucho más digerible. Entonces, al cuerpo humano tiene que hacer menos esfuerzo para digerir ese nutriente, o ese, en este caso, este componente que es el antioxidante. Así que, ¿de qué es bueno es bueno? Ahora, ¿qué pasa? Claramente, el etanol, que es el alcohol, es el que lo opaca un poco, porque también compiten los dos. Entonces, eso sucede. No significa que uno lo absorbe menos o más, porque va a depender de cómo se alimenta. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Porque hay estudios que antes decían que, claro, el vino es un excelente antioxidante, hay muchos estudios también que dicen que la cerveza tiene beneficios, y esos son ciertos, pero lo que pasa hoy en día, claro, en el mundo que estamos viviendo, cada vez queremos ser más conscientes y queremos evitar, obviamente, un exceso de promulgación de ciertas sustancias, porque no hay que olvidar que el alcohol no deja de ser un psicoactivo que puede, obviamente, no sabemos que los excesos son malos. Entonces, por eso, muchos científicos se controlan mucho en la manera en que dicen las cosas. Entonces, por ejemplo, un ingeniero alimentario o un científico serio te va a decir, no, es que el alcohol es malo, porque prefiere que estés desde esa vereda, aunque en la intimidad va a consumir alcohol, pero de su boca no va a decir que el alcohol es bueno, porque ¿qué pasa si yo digo, o sea, yo no soy científico, pero divulgo esto, digo, el alcohol es bueno? Es que después la gente me apunta y dice, no, es que él dijo que el alcohol es bueno, me voy a emborrachar y después... Hay un chef argentino que yo sigo y me gusta mucho, aunque es bien especial él para explicar, que se llama Marco Di Cesare. No sé si lo ubicas. Sí, también. Saludo a él, que somos amigos online. Ah, sí. Ya nos abrazaremos algún día, pero... No, yo lo sigo. Respeto mucho su trabajo. Yo en pandemia cociné mucho mirándolo. Hice cosas muy ricas. Pero, por ejemplo, Marco dice, oye, el glutamato monosódico es una droga, no consumas eso. Y yo le hice caso. Entonces, no, si le quiere echar algo que le dé ese sabor de umami, alga combo, le echa eso. ¿Qué tan de cierto hay que el glutamato monosódico es que es una droga o es una suerte de elemento que hace mal para la salud? Bueno, ahí volvemos, vamos a volver siempre a lo que dije al inicio. La dosis hace el veneno. Entonces, claro, el glutamato monosódico es... ¿Es el Hinomoto? O sea, el Hinomoto es la marca. Ya.
claro, es tóxico, pero en dosis altas. Ya, ahí está el tema. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto parte el año 1900, creo que 40 o 50, hay una referencia, que simplemente un periodista escribió una nota, no un estudio, que fue como un restaurante chino y se sintió mal después. Y le echó la culpa, obviamente, a la soya y al glutamato monosódico en su presente. Porque era un ingrediente popular en ese momento en los restaurantes chinos. Y de ahí vino el concepto de síndrome del restaurante chino, así fue bautizado. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, claro, el glutamato monosódico, primero, es algo que los chefs adoramos ocultamente. Pero ojo, como componente puro, porque el glutamato monosódico es un componente que se encuentra de manera natural en muchos alimentos y en la familia de los glutamatos. Entonces, ¿por qué el jamón es tan delicioso? ¿Por qué el queso es tan delicioso? Porque es rico en glutamatos. Son glutamatos propios que se desarrollan en el alimento. El tomate es una fuente exquisita de glutamatos. Pero son componentes propios y naturales de los alimentos. Se produce naturalmente. Claro, o sea, se producen por maduración, se producen por cocción, y están en la planta, o están en el animal, y obviamente están generando. ¿Ok? Entonces, lo primero es eso. Ahora, ¿qué pasa? El glutamato monosódico es una extracción pura del componente, que te da esta sensación umami, ¿ya? Que digámosle un sabor que la gente dice que es sabroso, intenso, y etc. Entonces, claro, cuando tú le añades eso a un alimento, y sobre todo un alimento que ya es rico en glutamatos, por ejemplo, un tomate, lo vas a potenciar aún más. Más de 50 años de estudios avalan que el glutamato monosódico no es tóxico si se usa correctamente. Estar enamorado equivale a comerse una barra de chocolate. ¿Qué tan cierto es? Ya les dije que la oxitocina es la hormona del amor. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando uno tiene muchas hormonas? Claro, o sea, uno está en un mundo ahí agradable, todo es bonito, sobre todo si está al lado de su pareja, la persona que quiere, su mamá, su papá, pareja, amigos, sentimos oxitocina cuando así se manifiesta. Ahora, cuando uno consume chocolate, el chocolate también tiene una hormona estimulante, se llama la teobromina. O sea, también tiene cafeína el chocolate, pero la hormona principal es la teobromina. ¿Ya? De ahí viene el árbol del fruto del cacao, teobroma. Entonces la teobromina también es estimulante y nos relaja. Y esa relajación estimula más serotonina, que es la hormona de relajación, y más oxitocina. Entonces por eso lo asimilamos a esto. Ahora, ¿qué pasa también? E insisto, hay mucho tema subjetivo. Entonces hoy en día, como llámese marketing dice que comerse el chocolate es como sentirse enamorado, es porque ya lo tenemos asimilado. ¿Se entiende? Pero hay un tema que como dos jóvenes de los 90 criados a su usanza, Viva los 90. Claro, parrilleros, siempre hemos escuchado el tema del sellado de la carne. ¿Ya? O sea, nosotros de repente hacemos un asado, no, que primero hay que sellarla a fuego fuerte para que conserve para que los jugos no se salgan. Después yo leí que eso era un mito. Claro. Entonces, eso quiero preguntar. ¿Es un mito el sellado de la carne? Lo es. Lo es. Ahora, hay que comprender lo siguiente. El sellado de la carne es extremadamente bueno y beneficioso. Porque ¿por qué sellamos las carnes? O claro, le damos mayor dorado o salteado dependiendo de cómo lo queramos hacer. Pero ese dorado intenso que logramos en las carnes a fuego alto, a temperatura alta, nos dan esos colores, esas notas, esa generación de sabores, llámese reacción de Maillard o lubricación. Porque si no al principio o al final o durante no hay suficiente temperatura para generar color, la carne no va a tener tanto sabor. Porque nadie quiere comerse una carne de color cementerio, como digo, que está totalmente grisácea o ploma. No, porque queremos esos tonos dorados y ricos. Y eso lo genera las altas temperaturas y la exposición a altas temperaturas, con el factor de tiempo. Pero ahora, si queremos citar a ese concepto de que el dorarlo, sellarlo, va a hacer que los jugos se retengan, eso lamentablemente es falso, hasta el día de hoy. Y esto obviamente partió de un escrito, porque Gran Auguste Escoffier, que es el emperador de los cocineros, digamos, lo escribió en un libro. Pero ¿qué pasa cuando lo escribió? Se malinterpretó. Entonces, pasa lo siguiente, si tienes en este caso, una persona que idolatramos, en este caso es Auguste Escoffier, ya que fue la persona que profesionalizó muchísimo la cocina, por algo se nos respeta mucho hoy en día, y también gracias al trabajo de muchos otros profesionales. Él lo escribió y nadie le discutía a él. O sea, él era la absoluta autoridad de chef, su palabra era ley. Entonces claramente nadie le discutía a él.
Pero ¿qué pasó? ¿Qué empezó a pasar después? Como él decía, la cocina se va a volver científica, y él mismo lo dijo. Él mismo invocó a que científicos estudiaran este hecho. ¿Y qué pasó? Muchos años después, científicos empezaron a estudiar este hecho y se dieron cuenta que era falso. No hay que olvidar que la carne es un músculo. ¿Ya? Es el músculo, en este caso, de la vaca o de cualquier otro animal. Y las fibras musculares, ¿ya?, están diseñadas de una manera. Entonces, aunque tú las selles y teóricamente podemos lograr algo que sea como que no escape nada por ahí, el jugo escapa por cualquier zona que quiera, porque es agua, y la física del agua, que el agua se mueve hacia el lado que quiere y va a escurrir por la superficie que tenga. Si tiene una vía de escape, va a salir por ahí. Entonces el agua sale por todos los lados. Entonces eso sucede. Así que usted siga dorando su carne, siga haciendo su carne, porque va a Y quedar sea muy feliz sabrosa. dorando y sellando. Claro, pero dejemos de decir eso. Claro. Obviamente la buena onda, la O sea, si se pasa de dorado, se le va a secar igual. Claro. O sea, si quedó seca es porque la cocinó demasiado. Claro. Por eso. Mira, yo creo que ya estamos llegando hasta el fin de esta conversación. Ha estado entretenido el capítulo. Oye, a mí me ha encantado. Sí, yo lo he pasado muy bien. Ojalá tú lo hayas pasado tan bien como nosotros, porque lo hemos pasado muy bien conversando contigo. No, siempre se pasa bien cuando hay buena comida, buena conversación, y también cuando uno enseña, en este caso, que explique varios datos, uno también aprende. Uno aprende también de las personas, y es interesante esto. Yo voy a seguir divulgando este tipo de información, porque es lo que me encanta hacer y me encanta que la gente aprenda. Una vez más, yo siempre voy a confiar en la ciencia, y si el día de mañana la ciencia dice, ejemplo, que sí se da las carnes, que se dejan los jugos, es porque están todas las evidencias y los estudios que lo respaldan. Pero hasta el día de hoy se ha descubierto que no es posible, pero eso es lo interesante de la ciencia. Claro. Nada es absoluto y todo puede ser discutible dependiendo del contexto y el lugar donde se ha hecho. Así que ahí estaremos siempre, pero siempre entregaré la información para que la gente se informe más, y sobre todo en el caso de los alimentos, que a lo que me dedico, a la cocina, siempre voy a intentar entregar esta información que siento que va a beneficiar a las personas, tanto aficionadas como profesionales. Así que eso seguiremos haciendo. Oye, por lo menos un saludo de despedida. Muchas gracias por James. Gracias, Y James.